Bueno, muy bien, buenas tardes. En el día de hoy vamos a la clase de hoy dedicarla a un panorama de los accidentes que han ocurrido en la práctica de medicina nuclear. Si bien es una práctica que está muy extendida y donde hay protocolos muy seguros, aún así hay accidentes reportados en esta práctica y una buena cosa es mirar los accidentes y aprender de ellos. Entonces a eso vamos a dedicar la clase de hoy. Eh, el objetivo es que, bueno, que ustedes conozcan ejemplos de accidentes que han ocurrido en la práctica de medicina nuclear y puedan distinguir las principales lecciones aprendidas de estos accidentes que vamos a analizar. Primero, una introducción donde vamos a hablar de la definición de accidente e incidente, ejemplos de accidentes que han ocurrido en la práctica de medicina nuclear y las lecciones aprendidas de cada uno de ellos. Bueno, en el glosario de términos del Organismo Internacional de Energía Atómica, que fue en su última versión publicada en el año 2018, están los términos de accidente y de incidente. Y según este glosario de términos, accidente es todo suceso involuntario, incluido errores de operación, fallos de equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias reales o potenciales no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección o la seguridad. De manera que, como vemos, yo resalto que incluye eh, todos estos eventos con consecuencias reales o potenciales, quiere decir, puede que usted los descubra antes que toda la consecuencia se manifieste, pero aún así pueden catalogarse como accidentes. Y bueno, que de alguna forma tengan consecuencias. Nada es un accidente si no tiene un determinado nivel de consecuencia. Y la definición, como es muy flexible, porque aplican para todos los tipos de instalaciones, dice que sean consecuencias que no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección y seguridad. Incidente, por su parte, dice que es todo suceso no intencionado, incluidos los errores de funcionamiento, fallos de equipo, sucesos iniciadores, quiere decir eh, determinados errores humanos o fallas de equipos que puedan ocurrir, aunque no lleguen a manifestarse como un accidente. Por eso incluye también los precursores de accidentes, los cuasi accidentes, que también se le llama, y en general dice otros contratiempos. Eh, Siempre que, por supuesto, ellos también puedan tener determinadas consecuencias reales o potenciales que no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección y seguridad. Yo aquí en esta diapositiva he tratado un poco de manera gráfica representar qué cosa es incidente y qué cosa es accidente. Quiere decir, incidente es un universo más amplio que puede que no lleve como tal a tener una, una magnitud suficiente como para considerarlo un accidente, pero que aún así merece ser revisado porque pudiera en determinadas condiciones llevarnos al accidente. Accidente ya es un universo más pequeño dentro de ese gran universo de los incidentes en los cuales sí vamos a tener ya consecuencias reales y potenciales no significativas y donde, por supuesto, hay que hacer énfasis para poder comprender cuáles fueron las causas raíces que llevaron
a estos accidentes. En medicina nuclear, como en el resto de las prácticas médicas, hay tres actores que están presentes en la práctica y que son susceptibles de involucrarse en los accidentes. En primer lugar, los miembros del público, que raramente los accidentes afectan a miembros del público, pero en algunos casos sí, y en medicina nuclear, en algunos casos específicos, vamos a ver, pueden afectar a miembros del público. En segundo lugar están los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Quiere decir, ya sabemos que los trabajadores ocupacionalmente expuestos son todos aquellos que trabajan en la práctica y que se exponen a determinados niveles de radiación a la hora del trabajo que realizan. Y ahí están, por supuesto, los licenciados en imagenología, en el caso de la práctica de medicina nuclear, los TRI, también están los médicos nucleares, enfermeras que puedan estar involucradas en la práctica también, etcétera. Y en tercer lugar, el otro actor, y que es, digamos, el actor más desfavorecido, son los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes son las personas que de alguna forma administramos una determinada dosis de radiofármaco, lo irradiamos es profeso y por tanto cualquier error que pueda estar relacionado con los procedimientos que hacemos con los pacientes puede conducir a accidentes. De manera que el mayor foco de los accidentes está precisamente en los sucesos que involucran a los pacientes y sobre los cuales hay que tener una particular atención. Pero bueno, en sentido general, en medicina nuclear, y vamos a ver ejemplos de ello, están involucrados todos los actores, tanto los miembros del público como los trabajadores, como los pacientes. En relación a los pacientes, por supuesto, es muy importante definir cuáles son aquellos niveles de desviaciones de dosis que no son insignificantes desde el punto de vista de la protección y la seguridad. Y esos niveles, para el caso de los pacientes, difieren sustancialmente si se trata de la medicina nuclear diagnóstica, donde damos dosis muy pequeñas de radiofármaco que dan al paciente dosis pequeñas de radiación, o si es en la práctica de medicina nuclear terapéutica, donde como tenemos obligatoriamente que dar dosis mayores de radiofármaco para que en los acúmulos de ese radiofármaco en la lesión provoquen altas dosis en la lesión y logren matar las células cancerígenas, por ejemplo, que pueden estar involucradas en un procedimiento terapéutico. En el caso de la medicina nuclear diagnóstica, se considera que desviaciones no insignificantes son aquellas que superan aquellas dosis de actividad administrada que superan el 50% de la prescripción que estaba prevista. Y cuando digo desviación, estamos hablando de subdosis y de sobredosis. Las dos cosas pueden ser un accidente, porque la subdosis puede llevarnos a que la imagen, por ejemplo, no sea útil y por tanto usted esté irradiando al paciente sin ningún tipo de utilidad clínica. Entonces, la subdosis también puede ser un accidente. Y en el caso de la medicina nuclear terapéutica, pues se es más restrictivo aún. Y no insignificante, se relacionan todas aquellas desviaciones de dosis, igual por subdosis
o por sobredosis mayores a un 20% de la dosis de actividad administrada. De manera que por eso es que es tan importante también medir bien la dosis de radiofármaco que se va a administrar a los pacientes, porque de determinadas desviaciones pues no pueden ser tan grandes que incluso no sea un mal, un mal protocolo, porque bueno, desviaciones, por ejemplo, superiores a un 5, un 10% de la dosis de radiofármaco ya es una práctica que no es una práctica correcta. Pero si ya las desviaciones son tan altas, pues entonces ya pudiéramos estar en el escenario de un accidente. Aquí un listado de cinco accidentes que hay reportados en la práctica de medicina nuclear que de alguna forma nos dan un pantallazo de las cosas que pueden pasar y la magnitud de las consecuencias que pueden conllevar esos accidentes y las lecciones aprendidas que tenemos que sacar del estudio de estos accidentes. Ahora vamos a entrar particularmente en el análisis de cada uno de ellos. Vamos a identificar qué ocurrió, qué consecuencias se derivaron de estos accidentes y qué lecciones aprendidas podemos sacar de estos accidentes. Bueno, el primero de los accidentes que vamos a analizar es el que está derivado de un suceso iniciador, que es la realización de un procedimiento de medicina nuclear terapéutica con altas dosis de radiofármaco administrado a una madre que tiene un hijo y que aún está en proceso de lactancia o en periodo de lactancia de su hijo. Este fue un suceso real que ocurrió. Vean aquí una imagen de medicina nuclear de ese suceso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que una mujer que estaba lactando a su hijo, a esa mujer, por la patología que tenía, se le realizó un tratamiento de medicina nuclear terapéutica post-ablación de una patología de tiroides. Como ustedes saben, o quizás sepan muchos de ustedes, este tipo de procedimiento en general requiere dosis alta. A esta persona se le administraron 100 milicurí de yodo 131, que es en forma de yoduro de sodio, que es el radiofármaco que habitualmente se utiliza. Y según los procedimientos que existían en esta clínica en particular, esa paciente estuvo unas 3 horas ahí después de la administración en la clínica, y para ver que no tuviera ningún evento que pudiera provocarle el vómito del radiofármaco administrado, etcétera. Y después de esas 3 horas, la práctica que tenía la clínica era enviar a los pacientes hacia la casa. De manera que después de las 3 horas, esta paciente se fue a su casa. Aunque en la clínica existían señalizaciones de advertencia a las mujeres embarazadas para prevenir administraciones erróneas, esta mujer no prestó mucha atención a esas señalizaciones porque obviamente no estaban directamente dirigidas a su situación. Ya ella tenía un hijo de que ya tenía 4 meses de nacido y que aún se mantenía lactando a su hijo, pero no prestó atención a las indicaciones de mujer embarazada porque no le aplicaban ciertamente a ella. Además, en este caso coincidió que era una mujer añosa ya, una madre añosa que tenía 45 años de edad, y tanto el médico como el tecnólogo no imaginaron que estaba amamantando
a un niño pequeño porque ya pues pensaban que era una persona que ya no estaba en esa situación, ¿no? Por los años ya que tenía esta mujer. Eh, la mujer se fue a su casa y continuó su rutina cotidiana. Por supuesto, continuó amamantando a su hijo y estuvo así 72 horas. ¿Por qué? Porque transcurrido ese tiempo, esta señora tenía indicada la realización en la clínica de un estudio tardío como por un protocolo de estudio tardío de tiroides que en algunos casos se utiliza un poco para constatar la efectividad del tratamiento realizado. Quiere decir, no se le hace una nueva administración, sino con la administración de terapéutica que se le da, pues pasado 3 días, pasado 72 horas, se obtienen estas imágenes. En ese momento, el tecnólogo, cuando colocó a la paciente en la cámara gamma y fue a tomar las imágenes, se percató de la alta captación que había en las mamas de esta paciente y la interrogó inmediatamente y confirmó que efectivamente era una mujer que estaba lactando a su hijo. Inmediatamente se instruyó a la paciente para interrumpir la lactancia y se realizó una investigación sobre lo que había ocurrido, más que todo porque había preocupación, claro, con la dosis que se le había recibido el niño a través de la lactancia. Bueno, se realizó la investigación considerando los hábitos de lactancia del niño y se realizó una estimación de la actividad recibida por el niño mediante la leche materna, partiendo de la administración que se había realizado a la madre. La estimación confirmó que la dosis absorbida en la tiroide del niño había sido alrededor de 300 Gray. Claro, esto es porque se imaginan un niño pequeño tiene una tiroide muy pequeña y por supuesto eso influye en que la dosis sea muy alta, la dosis que recibió el niño en la tiroide. Se estimó también la dosis efectiva, quiere decir la dosis a cuerpo entero, que recibió el niño durante el tiempo en que la madre, esas 72 horas en que la madre actuó normalmente, quiere decir, la madre andaba con el niño en brazos, para amamantar al niño, pues obviamente lo tenía en brazos muy cerca de la región de máxima acumulación de radiofármaco y el resultado de esa estimación dio que el niño recibió en esos 3 días aproximadamente 170 milisievert de la dosis que la madre de alguna forma por irradiación externa dio al niño. Como consecuencia, el niño, ese niño iba a necesitar de por vida la medicación de hormonas tiroideas para asegurar, por supuesto, su oh, crecimiento y desarrollo normal, porque el niño con esa dosis tan alta pasó a ser una persona hipotiroidea debido a la gran dosis que recibió en la tiroides. La alta dosis recibida en todo el cuerpo, si bien no sobrepasó los niveles de efectos deterministas, que como todos sabemos son mucho más altos, pero sí elevó significativamente la probabilidad de desarrollo de efectos estocásticos. Y recuerden, dentro de esos efectos estocásticos está el cáncer.
El cáncer es un efecto estocástico. Y ese cáncer, en el caso de los niños, como los niños tienen una expectativa de vida mucho mayor que los adultos, pues entonces el riesgo de cáncer es mucho mayor. De manera que este suceso se puede considerar que es un suceso que causó en el niño, que al final el niño es un miembro del público. Porque vean, el niño no era directamente el paciente, el niño es un miembro del público. Bueno, pues causó en ese miembro del público efectos eh, mm, mm, em, efectos muy graves que de alguna forma lo van a acompañar toda la vida. Eh, Lecciones aprendidas de este accidente. En primer lugar, en la clínica deben existir señales que adviertan claramente los riesgos a que se exponen las pacientes embarazadas y las que están lactando a su hijo. Quiere decir, la señalización no solo tiene que ir a las pacientes embarazadas, sino también a las mujeres que pudieran eventualmente estar lactando a su hijo. Segundo, deben existir procedimientos que contemplen interrogar a las mujeres en edad fértil antes de la aplicación de protocolos de medicina nuclear. Eh, la interrogación siempre no cuesta nada, es un protocolo muy sencillo, un procedimiento muy sencillo y que por reiterado que sea, no deja de ser muy útil para identificar casos donde potencialmente pueda ocurrir este tipo de accidente. También deben existir medios y protocolos de actuación en caso de emergencia para disminuir en lo posible la dosis recibida por los pacientes en caso de accidente o para, en este caso, eh, por ejemplo, en este caso no pudieron actuar estos protocolos, pero hay otros casos donde aún después de la administración estos protocolos de actuación de emergencia permiten bloquear la captación extensa que puede existir en en un determinado órgano, incluso liberar parte del radiofármaco que fue administrado, lo cual puede ser muy útil. Vamos a ver en otro accidente cómo eso es muy importante. Otra lección aprendida que es fundamental es que en los estudios terapéuticos con altas dosis de radiofármaco, dependiendo del tipo de radiofármaco, así es el nivel de dosis que debe ser considerado, pero por ejemplo, para estudios, para procedimientos terapéuticos con yodo 131 dosis mayores de 30 milicurí, debe hospitalizarse el paciente y aislarse. No puede ser en una habitación donde estén incluso varios pacientes, porque los otros pacientes respecto al paciente administrado son también públicos y deben protegerse, sino que debe aislarse ese paciente y regular tanto la presencia y el trabajo del personal de enfermería como el acceso de miembros del público o familiares. Por ejemplo, las visitas no es que tengan que prohibirse totalmente, pero si se hacen, tienen que estar muy bien controladas. Y los protocolos de enfermería también deben ajustarse entendiéndose de que se trata de un paciente que va a hacer que la dosis que reciba el personal de enfermería sea bastante alta. Otra, Otra lección aprendida de este accidente es que los pacientes administrados con dosis terapéuticas de radiofármacos deben recibir instrucciones escritas cuando concluyen el periodo de hospitalización. Quiere decir, aun cuando concluyan esta etapa de hospitalización, donde la mayor cantidad del radiofármaco administrado ya
o fue excretado del cuerpo del paciente o ya decayó físicamente, pero aún así, antes de retirarse, debe tener instrucciones sobre determinadas medidas de seguridad con sus familiares, en particular si es una paciente que está lactando a su hijo, pues hay incluso recomendaciones claras de el tiempo por el cual debe suspenderse la lactancia dependiendo del tipo de radiofármaco que sea utilizado. Bueno, el segundo accidente que vamos a analizar tiene que ver con la administración de una dosis terapéutica. Puedo hacer Sí, una consulta sí, sobre el caso claro, anterior. sí, claro, claro. Em, yo entiendo que es perfecto que se limite la lactancia de las madres, pero también tengo una opinión con respecto cuando se hace un tratamiento terapéutico con radiofármaco, no es la lactancia, pero sí que agarra el bebé. Como madre lo quieren agarrar y tenerlo cerca del cuerpo Igual, tanto igual, está cerca de la tiroide como, dependiendo, digo, estamos hablando de yodo 131, pueden ser algún otro radiofármaco, alguno con lutecio, claro, entonces en general agarran los bebés y lo ponen contra el cuerpo, no está amamantando, sí, pero está llevando, está acercando distancia y tiempo, sí, simple de sí, radioprotección. muy bueno. Entonces, creo que eso también se tendría que, Sí, sí, cuando, entre las instrucciones estas que decimos que se dan a los pacientes cuando ya se van a enviar a la casa. Yo puse el ejemplo de la lactancia, porque era el por eso, suceso en cuestión, es pero, gravísimo. pero ustedes vieron la dosis alta que recibió el Sí, sí, paciente, el bebé, no por la incorporación del yodo, sino simplemente porque la madre lo tenía cargado y andaba con el bebé, todo, porque un niño pequeño sabemos que eso es así. Entonces, esa dosis en un niño pequeño, si bien no rebasa los niveles de efecto determinista, si es una dosis que no debía recibir un niño pequeño porque aumenta la probabilidad de que pueda en el futuro, en su vida, desarrollar eh, un efecto estocástico como puede ser el cáncer. Entonces, sí, todas ese tipo de instrucciones tienen que estar contenidas dentro de las instrucciones que se le da a los pacientes. Incluso los pacientes de medicina nuclear diagnóstica también deben, aunque no se hospitalizan, debe dársele determinadas instrucciones que no solo con el caso de los bebés, sino que también puedan por ejemplo, evitar contaminación en su casa, del baño, de los lugares, por ejemplo, de comer con cubiertos separados, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de recomendaciones es muy bueno pensarla bien y darla a los pacientes que están en medicina nuclear. ¿De acuerdo? muchas gracias. Bien. Bueno, ahora le decíamos, vamos a entrar en otro accidente, que es un accidente en el cual le administran una dosis terapéutica a un paciente que había sido agendado para un estudio diagnóstico. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, ustedes dirán, es difícil que eso ocurra. Bueno, veamos los hechos y después me darán la razón que no es tan improbable de que esas cosas puedan ocurrir en ciertas condiciones. Se trataba de un paciente A, que vamos a llamarle A, que fue agendado para recibir 20 milicurí de tecnesio 99 para un escaneo óseo. El mismo día y aproximadamente a la misma hora fue agendado también el paciente B para recibir 10 milicurí de yodo 131 para un tratamiento de hipertiroidismo. Que generalmente ustedes saben que por ser una dosis baja es un tratamiento ambulatorio, que es muy sencillo. El paciente va, se toma el radiofármaco y chao, para su casa. Eh, el servicio
tenía una sola sala de espera de pacientes. Ahí iban todos los pacientes citados de todos los tipos de estudios. Y era una práctica común realizar diferentes tipos de estudios de medicina nuclear, tanto diagnóstico como terapéutico a la vez. Por eso el paciente A y el paciente B se agendaron prácticamente a la misma hora. ¿Qué sucedió? Bueno, el paciente A llegó primero, mostró su prescripción al tecnólogo y este le administró por vía endovenosa el radiofármaco de Tecnesio 99. Como hay que esperar un tiempo a la biodistribución de ese radiofármaco, le indicó que debía esperar afuera, hidratarse, etcétera, y que después, más tarde, él lo iba a llamar para tomar las imágenes en el equipo. Como la clínica no disponía de un local para pacientes con dosis administradas, era una sola sala de espera de pacientes, este paciente regresó al local de espera de pacientes que se iban a realizar los estudios. Quiere decir, pacientes que todavía no habían recibido la dosis, para esperar allí el tiempo requerido para hacer el examen. Estando el paciente A en la sala de espera, llegó el paciente B, que igual mostró su credencial y su prescripción en la recepción, pasó a esa sala de espera donde se encontraba el paciente B. El paciente, donde se encontraba el paciente A. El paciente B inmediatamente pasa a la consulta con el médico, le hace el interrogatorio de rigor y se le orienta regresar a la sala de espera para ser llamado para recibir la dosis de radiofármaco que le correspondía. El tecnólogo encargado de la manipulación del yodo, en este caso, era diferente que el tecnólogo encargado de la manipulación y de la administración de los radiofármacos de tecnesio, como ocurre en muchas clínicas, ¿no? De manera que el tecnólogo encargado en la manipulación del yodo 131 preparó la dosis, que era una dosis para tomar, llamó al paciente B, al lugar, a la sala donde iba a administrar, allí al local donde iba a administrar la dosis, y aunque los nombres de los pacientes eran totalmente diferentes, el apellido de ambos pacientes era el mismo, lo cual es bastante común también en el habla hispana, porque hay muchos González, muchos Pérez, muchos Rodríguez, etcétera. El paciente A, que había llegado primero, supuso que si estaban llamando a alguien era él. Y el paciente B, que no escuchó correctamente, tampoco entendió que era lógico que llamaran al paciente A, porque ya cuando él había llegado, el paciente A estaba allí esperando para hacerse el estudio. Bueno, pues el paciente A llegó al área donde se administraba la dosis de yodo 131 en forma líquida y asumió que le estaban dando un medicamento común que tal vez era necesario para el estudio o las imágenes que él iba a que a él le iban a hacer. El tecnólogo cumplió sus escuetas indicaciones de cómo debía recibir la dosis y el paciente tomó el radiofármaco. Entonces el tecnólogo, como es común en este tipo de estudios que son ambulatorios, el tecnólogo le indicó que podía abandonar la clínica y fue entonces que el paciente A le explicó que no podía retirarse porque el otro tecnólogo le había dicho que esperara a que él lo llamara para pasar a medirse en el equipo. En ese momento el tecnólogo rectificó nuevamente el nombre del paciente B y descubrió que efectivamente era un paciente equivocado. Pero ya la administración había ocurrido. Consecuencia de este evento, la mala administración resultó en una dosis absorbida
en tiroides en el paciente A de 8 Gray. Y eso fue así porque ellos tomaron determinadas medidas también para reducir la dosis, lo cual vamos a ver más adelante. Por otra parte, también la dosis de tecnesio que había recibido ese mismo paciente, que le fue administrada a él, fue una dosis que perdida, porque por supuesto en esas condiciones no se podía realizar el estudio que realmente le habían indicado al paciente A. Y eso implicó que la dosis fuera injustificada y que tuviera que repetirse el estudio a posteriori en algún momento a ese paciente porque el estudio lo necesitaba, ¿no? Pero bueno, esa dosis concretamente se perdió. De manera que recibió dosis por algo que no era para él y además perdió la dosis que recibió para para el estudio que él realmente era el que le habían eh, prescrito. Bueno, consecuencia. El paciente A fue inmediatamente informado del error, se le hizo un vaciamiento gástrico y según se reporta en este accidente, ellos lograron recuperar aproximadamente un tercio de la actividad que habían administrado. Eso fue porque se supo allí en el momento. Pero si el paciente se llega a ir, no pueden recuperar nada de la actividad administrada, de manera que las dosis no hubieran sido 8 Gray, hubieran sido probablemente mucho más altas que la dosis que él recibió. Se le administró al paciente también perclorato y solución de Lugor para liberar cualquier yodo 131 que hubiera quedado atrapado en tiroides y para bloquear la captación extensa del yodo 131 que había sido administrado, porque de todas formas había un tercio de yodo que se sabía que el paciente, aproximadamente un tercio, estaba dentro del cuerpo del paciente. Por supuesto, esto fue bueno porque por lo menos demostró que habían allí procedimientos pensados para estos casos y que de alguna forma sabían actuar. Pero hay otros casos donde han ocurrido accidentes de este tipo y ni siquiera hay ningún procedimiento, ni existe la solución de Lugor, ni nadie sabe cómo actuar, con lo cual no se puede de alguna forma reducir la dosis que va a recibir el paciente. Pero, por supuesto, también esta actuación generó desechos líquidos y sólidos adicionales debido al procedimiento de emergencia realizado que implicó contaminación, más desechos allí en la instalación, en fin, que complicó la existencia de los procedimientos allí en la instalación. No se dice, pero probablemente haya incluso impedido que se realizaran el resto de los procedimientos que habían agendado. Dependiendo de la situación en que ocurrió, puede ser. Lecciones aprendidas de este accidente. Se deben implementar varias defensas que permitan detectar posibles errores de identificación del paciente. Quiere decir, no podemos confiar solo en que no, yo voy a llamar al paciente y el paciente va a responder bien y va a venir el paciente que es y todo va a ser maravilloso. No, no, no. La práctica demuestra que usted, además de llamar al paciente por su nombre, tiene que pedirle una identificación, pedirle que le reporte su número de cédula. Bueno, hay múltiples formas que pueden implementarse, pero que de manera que siempre haya más de una defensa, más de una barrera para impedir que se aplique un procedimiento a un paciente equivocado. Y eso es una cuestión muy importante. Segundo, es conveniente agendar a los pacientes de manera que se minimicen los errores de administración de radiofármacos, incluso de radioisótopos, como fue en este caso, pero incluso de radiofármacos. Porque incluso un error que se da también es que siendo tecnesio le pones a un paciente
MDP y llevaba DTPA y al otro le pones el radiofármaco equivocado. Igual eso es un accidente porque ese paciente, la dosis administrada no va a servir para realizar el estudio que él tenía que realizarse. Entonces, es conveniente agendar bien los pacientes. Hay servicios, por ejemplo, que dicen los estudios de ocio, que son los más comunes, los vamos a hacer tal día, los lunes y los martes, y no agendan entonces otros radiofármacos ese día. Y dicen, los tratamientos no lo vamos a hacer en la mañana, lo vamos a hacer por la tarde. Por lo tanto, el yodo lo vamos a dar nada más por la tarde. En fin, hay muchas opciones que se pueden tomar en cuenta. Otra cosa importantísima y que es de diseño es que se debe disponer de una sala diferente para pacientes con dosis administradas y pacientes que no se les ha administrado la dosis. Eso, como ustedes vieron, fue una de las cosas que dijimos cuando hablamos del diseño del servicio de medicina nuclear en la clase anterior, de los requisitos de diseño, porque es muy importante, porque es muy importante para que no ocurran errores. Lo otro es que se debe disponer de medios, medicamentos y recursos humanos capacitados para atender situaciones de emergencia que involucren a los pacientes, como fue el caso. Aquí eso sí funcionó bien en el caso de este accidente. Bueno, un tercer accidente que vamos a ver tiene que ver con emergencias médicas que ocurrieron con un paciente que había sido sometido a un procedimiento de medicina nuclear terapéutica. Quiere decir, el problema no fue de medicina nuclear, el problema fue una emergencia médica, como puede tener cualquier persona en cualquier momento. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Era un paciente añoso, tenía 87 años. A ese paciente le fue administrada una dosis de terapia de 200 milicurí, una dosis alta, esperando remediar la compresión del esófago causada por una metástasis en tiroides. Claro, como la dosis era muy alta y además la condición clínica del paciente no era muy favorable, pues el paciente quedó hospitalizado en una habitación aislada bajo el cuidado del personal de enfermería. Pero como esto no era un protocolo, digamos, una situación común en esta clínica, pues el protocolo de hospitalización para los pacientes, en este caso, solo comprendía breves instrucciones verbales a la enfermera que iba a atender al paciente, la entrega de un dosímetro personal a la enfermera que iba a atender al paciente durante su hospitalización. Y bueno, señalamientos básicos de que no debía estar demasiado tiempo en la habitación, etcétera, etcétera. Quiere decir, era muy precario el protocolo de hospitalización que tenían para estos pacientes. Vean que esto es un ejemplo de una estimación real de la dosis a cierta distancia del paciente. Vean cómo en el yodo 131 mientras las dosis cerca del paciente son relativamente altas. 0,5 milisievert, por ejemplo, por hora, la tasa de dosis. Quiere decir que en 2 horas, si es público, ya recibió eh, el límite de dosis para público, que ustedes saben que es 1 milisievert. Entonces, se trata de pacientes que tienen una dosis alta. Bueno, cerca de 34 horas después de recibir la dosis de medicina nuclear terapéutica, el paciente tuvo una parada cardiopulmonar. Por supuesto, fueron activadas las medidas para tratar de recuperar al paciente,
pero como ni había ninguna señalización allí, ni nadie estaba claro de la condición real de ese paciente, actuaron 16 personas entre médicos, enfermeras, eh, en fin, otro personal que estaba allí en la sala y que trató de ayudar. Incluso en este caso se hicieron determinados procedimientos bastante invasivos, tratar de insertar un marcapaso, etcétera. Solo la enfermera a cargo del paciente conocía que se trataba de un paciente radioactivo, que además en medio de todo lo que ocurrió, pues lo menos y su escasa capacitación, la escasa capacitación de la enfermera en este tema, pues ni siquiera alertó a nadie de la condición del paciente. Por supuesto, se generó sangre, orina contaminada, todo eso fue derramado allí en el cuarto de hospitalización del paciente. El personal actuó sin saber que se trataba de un paciente que había recibido un tratamiento de medicina nuclear sin ningún tipo de precaución desde el punto de vista de protección radiológica. Como consecuencia, 15 de los trabajadores del hospital, que eran de los 16, 15 eran considerados como públicos, estuvieron expuestos a dosis que rebasaron la restricción de dosis para público, pero incluso algunos rebasaron el límite de dosis para público. ¿Por qué? Porque un médico que viene a actuar aquí en un evento de este tipo, pues es público, desde el punto de vista de la protección radiológica es público. Entonces, como no se tuvo ningún control de eso, pues estas personas recibieron dosis altas. Por supuesto, la sangre y la orina contaminada que fue derramada incontroladamente extendió la contaminación, generando mayor cantidad de desechos y de contaminación en otras áreas de la sala. La enfermera, que era la única catalogada como trabajadora ocupacionalmente expuesto y que tenía un roxímetro, recibió una dosis de 3 milisievert, eh, considerando solo la dosis por irradiación externa, porque ninguna de las personas que participaron se sometió a la evaluación de la contaminación interna porque el hospital no tenía contrato para medir contaminación interna con ningún laboratorio acreditado para hacerlo. De manera que estos 3 milisieverts es muy conservador. Probablemente en la dosis efectiva, recuerden que la dosis efectiva incluye tanto contaminación interna como irradiación externa, pues en dosis efectiva esta enfermera recibió mucho más. Y si esa fue la enfermera, quizás mucho más recibieron los trabajadores que actuaron, los médicos y los enfermeros, etcétera, que actuaron en esta emergencia. Lecciones aprendidas. Los cuartos de hospitalización de pacientes para procedimientos de medicina nuclear deben estar claramente identificados como zonas controladas y tener señalización de que ahí hay un paciente radioactivo, etcétera. Debe existir protocolos para la atención a emergencias médicas de pacientes que están sometidos a estos procedimientos. Quiere decir, debe existir protocolos que definan bien quiénes son los que deben actuar, regular la cantidad de personas que está actuando a lo que sean necesarios para salvar la vida del paciente, etcétera. Se debe promover medios de protección individual, se deben promover los medios de protección individual y los recursos necesarios para actuar en caso de emergencias médicas. Quiere decir, sería una cantidad de recursos ya preestablecida, por ejemplo, para eliminar toda la contaminación que pueda ocurrir, para limitar la contaminación a un área determinada y no extender la contaminación, etcétera. Y se deben tener, por supuesto, los medios de descontaminación allí en el sitio, porque si ahora, si tiene que ir a otro hospital a buscar
los medios de descontaminación, pues obviamente pues no va a ser efectivo. Bueno, otro accidente que también reportado en medicina nuclear es un accidente mediante el cual ocurre una contaminación de 4 trabajadores de un servicio de medicina nuclear por ingestión inadvertida de yodo 131. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿y eso cómo pasó? Bueno, ¿qué sucedió? El servicio de medicina nuclear en el cual ocurrió el accidente tenía como mala práctica consumir alimentos, té, café, etcétera, en cualquier lugar del servicio, particularmente dentro del área de radiofarmacia. Inadvertidamente, y pongo inadvertido entre comillas, porque en ese hospital que fue en México, el accidente, hubo incluso una investigación porque se presumió se pensó en determinado momento de que no había sido inadvertido, sino que había sido un acto intencional para dañar al profeso, al jefe, por ejemplo. Pues bueno, inadvertidamente se tomó un recipiente en el cual tenía una dosis de yodo 131 y se utilizó para recolectar agua con la cual se hacía el café. 4 de los trabajadores ingirieron ese café contaminado con yodo 131. El accidente pudo ser detectado cuando se realizó un monitoreo radiológico en los locales del servicio y particularmente en el local de radiofarmacia, que estaba allí la cafetera, la famosa cafetera donde se hacía el café, pues se mostró contaminación en esa cafetera. Y entonces a partir de ahí se dedujo, se midieron también las tazas de café que habían tomado las personas y se pudo constatar que efectivamente habían ingerido café contaminado con yodo 131. Las consecuencias, bueno, los trabajadores ingerieron café contaminado con yodo 131 y aquí sí se hizo la medición de la dosis en tiroides y se pudo constatar que habían superado el límite de dosis para el trabajador en el año, quiere decir el ALI. El ALI lo habían superado debido a este accidente. Lecciones aprendidas. Las normas locales y los procedimientos deben prohibir la ingestión de alimentos dentro de la zona controlada. Quiere decir, hay que buscar la forma en que las personas a la hora de ingerir los alimentos no lo hagan dentro de la zona controlada. Los recipientes y utensilios usados en la manipulación de fuentes no selladas deben ser de uso exclusivo y no salir de la zona controlada. No salir en ningún momento de la zona controlada. Y todos los recipientes que contienen fuentes radioactivas no selladas deben ser rotulados y disponer del símbolo de material radioactivo para que no haya posibilidad de equivocación en cuanto al uso de esos recipientes. Ese fue un evento muy particular y muy sonado porque incluso debido a toda esa investigación implicó que el servicio tuviera que cerrar durante un tiempo determinado, aun cuando las consecuencias radiológicas no se puede decir que hayan sido muy terribles eh, ni muy, ni muy exageradas. Bueno, por último, creo que este es el último de los sucesos que vamos a evaluar, que vamos a revisar en la clase de hoy. Está la utilización de una vía de administración de radiofármaco errónea en un paciente para un estudio de medicina nuclear diagnóstica. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, un servicio de medicina nuclear hacía comúnmente procedimientos con tecnecio 99 DTPA utilizando
la administración intravenosa era lo común, lo más común en ese servicio de medicina nuclear. El paciente llegó con su indicación, el tecnólogo fue directamente y miró el formulario de solicitud del estudio y se dio cuenta que era tecnesio 99 de TPA. De manera que preparó la dosis correspondiente según el peso y la talla del paciente, administró por vía intravenosa el radiofármaco, tal como era costumbre en los procedimientos que se hacían en la clínica. Por supuesto, indicó al paciente ir a la sala de espera de pacientes con dosis administradas y transcurrido cierto tiempo, de acuerdo a los protocolos que existían allí para el tipo de procedimiento, pues tomó nuevamente la prescripción del estudio y se dispuso a llamar al paciente. Cuando él va a llamar al paciente, se percata que el examen prescrito necesitaba de la vía de administración por inhalación del radiofármaco en forma de aerosoles, la cual es una vía de administración que se usa relativamente poco frecuente y que, por tanto, no tiene nada que ver con, aunque el radiofármaco es el mismo, no tiene nada que ver ese estudio con el estudio que contempla la vía de administración intravenosa. El estudio, como consecuencia de ello, el estudio indicado no pudo ser realizado ese día, con lo cual tuvo que ser reprogramado para otra fecha y lo más importante de todo, el paciente recibió una dosis injustificada, exponiéndose a las radiaciones ionizantes por la administración del radiofármaco sin ningún beneficio, porque además tuvo que regresar otro día a hacer el estudio correspondiente según la indicación clínica que tenía. Lecciones aprendidas. Deberá existir una carga de trabajo moderada que permita al TRI, al tecnólogo, trabajar libre de estrés y de forma consciente. Quiere decir, el tecnólogo tiene que darse su tiempo para poder ver la prescripción, para poder ver qué tipo de estudio es, para que si hay una carga de trabajo muy alta, pues probablemente este es una causa que eh, compulsa a este tipo de error humano, porque es un error humano y todos los seres humanos podemos equivocarnos en cualquier momento. Por eso es importante no tomarla contra la persona que se equivocó, sino contra la causa que provocó la equivocación. Probablemente la carga de trabajo alta que existía allí. Segunda lección aprendida, las prescripciones que se apartan de protocolos muy utilizados deben ser etiquetadas resaltando la especificidad de estos procedimientos. Y a mí nunca se me olvida mi colega, el profesor Oliva, allá en Cuba, que él parecía un pintor. Es de hecho una de es toda una personalidad en el mundo de la medicina nuclear, pero él parecía más que un médico, un pintor, porque él coloreaba las diferentes indicaciones de los estudios con, eh, con colores diferentes para diferenciarle muy bien a los tecnólogos. Entonces ya él tenía como un código de colores con los tecnólogos y diferenciaba muy bien el tipo de radiofármaco que iba a utilizar, el tipo de estudio que iba a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cosas tan sencillas como eso, que hacía, creo que hace todavía, el profesor todavía está en activo, profesor Oliva, pues pueden resultar una, una gran cosa para evitar este tipo de errores humanos que, como he dicho, todos podemos en algún momento cometer errores humanos. Y la otra lección aprendida importante, antes de administrar la dosis de radiofármaco al paciente, debe verificarse la prescripción, prestando atención a los aspectos fundamentales del estudio: isótopo, fármaco, vía de administración, actividad que va a ser administrada,
etcétera. Dependiendo del tipo de estudio, pues pueden existir otros. Pero eso es muy importante que esté establecido como un procedimiento y que le indique muy bien al tecnólogo, a la enfermera, a quien va a administrar la dosis, la necesidad de verificar la prescripción antes de hacer la administración. Bueno, hasta ahí los accidentes que le traía para comentar en la clase de hoy. Como conclusiones, muy elementales las conclusiones, pero muy importantes. Los accidentes en medicina nuclear afectan, pueden afectar a todos. Particularmente son más peligrosos los que afectan a los pacientes por las dosis que reciben los pacientes. Algunos accidentes, principalmente en medicina nuclear terapéutica, pueden causar daños limitantes a los pacientes, incluso no solo a los pacientes. Vean que también pueden causar, como el caso que vimos al bebé de 4 meses, le pueden causar daños limitantes. Son daños para toda la vida. Por lo tanto, son accidentes que se consideran muy graves. Y bueno, existen numerosos ejemplos de accidentes que han ocurrido en medicina nuclear. Yo traje solo aquí una selección de ellos con varias aristas, pero de todos ellos se pueden extraer lecciones aprendidas que son muy útiles para la prevención de accidentes. Quiere decir, de los accidentes lo único que se puede hacer es aprender de los accidentes. Ya al final pasaron y ya no se pueden volver el tiempo atrás. Lo único importante es que se puede aprender mucho de los accidentes y trabajar en la prevención de accidentes. Por eso la próxima clase la vamos a dedicar al tema de prevención de accidentes. Quiere decir, ¿qué debe hacer un servicio de medicina nuclear para prever que le ocurran accidentes y para minimizar el riesgo de los accidentes? Bueno, hasta ahí lo que quería transmitirle el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? No veo tampoco preguntas en el chat. Quiere decir que entiendo que no hay preguntas. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, no, al contrario, gracias a ustedes como siempre por participar en el curso. Y bueno, ya está la invitación para la semana que viene. Vamos a tratar el tema de la prevención de los accidentes. La semana que viene trataremos ese tema y seguimos avanzando en nuestro curso. Ya van quedando menos clases, ya van quedando 3 clases del curso. Entonces, si es así, nos vemos el próximo jueves. Gracias y hasta el jueves. Que tengan y que descansen, que tengan buena noche. Ay, bueno.